Probablemente no muchos conozcan este videojuego, ya que está totalmente desbalanceado en cuanto a costo y beneficio. Pero, ¿cómo es que un videojuego con licencias de unos monstruos como lo son Disney, Marvel y Star Wars pudo llegar a ser descontinuado? Pues en este video conoceremos las razones por las que Disney Infinity fue cancelado. Comencemos. Bueno, estoy realmente enojado. Estaba haciendo el trofeo platino de Disney Infinity 3.0 con mi hermano y solo me faltaban 3 trofeos, pero estos requerían estar en las llamadas salas de juegos, que eran online. Y digo que eran porque ya no se puede jugar. Y al no poder iniciar sesión en PlayStation Network, decidí contactar a Disney. Y resulta que el juego había sido descontinuado desde el 3 de marzo del 2017. Y yo me frustré porque ya nunca podría conseguir mi platino. Pero después me puse a investigar las razones de su cierre, las cuales les voy a compartir. Ya lo dije al principio. ¿Cómo es posible que un producto que contenga personajes tanto de Disney, Marvel y Star Wars pueda ser cancelado? Y bueno, esto tiene muchos motivos realmente, aunque el principal se desconoce. Hay algunos datos muy importantes, empezando por la calidad de las figuras. Era demasiado alta, elevando así su precio y disminuyendo ventas. Los Starter Packs tan solo llegaban a costar 50 euros aproximadamente, que son también aproximadamente unos 1,000 pesos mexicanos. Y las figuras tenían un precio de 10 a 15 euros, que son de 200 a 300 pesos mexicanos. Pero dejando de lado eso, tenían unos diseños muy buenos, que unificaban en un solo estilo a cada franquicia. Pero los materiales eran de una calidad tan alta que hacía que el beneficio no fuera bueno si se toman en cuenta los costes. Y para rematar, hubo un sobreexceso de stock de figuras. Esto debido a que en el momento de lanzamiento del primer juego sacaron menos figuras de las que la gente demandaba. Y pues lo que fue una grandiosa idea para ellos fue que en las siguientes versiones había que hacerlo a la inversa. Es decir, y poniendo ejemplo, cuando sacaron la figura de Hulk fabricaron 2 millones, de las cuales solo se vendieron 1 millón. Y como Disney es una empresa que quiere ganar dinero y fabricar de más significa pérdida, esto fue literalmente quemar el dinero y echarlo a la basura. Sigo pensando que Disney Infinity hubiera funcionado mejor como figuras individuales. Obvio que ahí entrarían en un mercado muy competitivo, a la par de Funko Pop. Pero con esos diseños y ese estilo, además de la popularidad de las franquicias de Marvel, Star Wars y Disney, hubieran podido mantenerse bastante bien. Y actualmente me estoy enterando que después del cierre del videojuego intentaron hacer esto mismo. Pero seamos honestos, no se siente la calidad de las figuras del videojuego. Tal vez si las hubieran mantenido como estatuillas, la hubieran roto. Pero sinceramente, ¿quién conocía estas figuras? Absolutamente nadie. No lograron trascender lo suficiente como para posicionarse en el mercado. Disney Infinity debió de haber aprendido de Nintendo, que ellos sí saben cómo funciona este negocio, demostrándolo con los Amiibos, que a pesar de su calidad, los costes para su producción no son tan altos, y la cantidad de sus figuras es la adecuada, que ha llegado a suponer una ruptura de stock el día de lanzamiento en caso de algunas figuras, como Greninja, elevando así su estatus como figura de colección de lujo. Siguiendo con otro punto que llevó a esta saga de videojuegos a su extinción, es el gameplay en sí. Pues no va más allá de adaptar las historias de las películas o cómics en su mundo, y una que otra propia, y no dando más de 8 horas de juego aproximadamente. Pero eso sí, sus combos son exquisitos y exclusivos de cada personaje. Su contenido está bien para el público al que va dirigido, que son los niños, pero cuando ya creces se va haciendo tedioso y aburrido, como lo fue en mi caso, además de su sistema online muy decadente. Pero lo que yo veo como el más grande error, o la faltante más visible, es que no se puedan unificar todas las franquicias en una sola historia, como en Kingdom Hearts. Es básicamente desaprovechar todo tu potencial, exactamente como Gohan en Dragon Ball. Pero ahora pasaremos a otro tema, Disney Infinity 4.0. Bueno, ya hablamos de los errores que llevaron a la ruina este videojuego, y resaltando lo que fue para mí el mayor error y desaprovechamiento de potencial por parte de esta saga, pero tal parece que Disney Infinity 4.0 tenía pensado corregir eso. Según la información de la página Kotaku, que entrevistó a varias personas involucradas en el desarrollo del juego, la cuarta entrega en su mundo Toy Box iba a contar con una historia que permitiría mezclar a todos los universos,
Por ejemplo, Spider-Man montando a tiro al blanco e irte a Tatooine, tomando solo un ejemplo. Eso en el modo Toy Box. Además, claro, los playsets nuevos, que son las campañas temáticas que vienen incluidas en cada videojuego. Según la información, había varios en desarrollo, como el playset de Rogue One. También se tenía pensado el playset de Moana, además de playsets que no tenía ninguna desarrolladora planeada, que eran los de Cars 3, Star Wars Capítulo 8, Piratas del Caribe 5, Coco, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y Thor Ragnarok, aunque de estos no se habla mucho. También se rumoreaba, y esto con mi investigación propia, que el 4.0 tendría como principal representante a X-Men. También se hablaba del llamado Disney Infinity 4.0 con el subtítulo de Kingdoms. El juego estaba aún en una fase relativamente temprana de desarrollo, aunque gran parte del trabajo en este nivel estaba completado, por lo que no se tiene mucha información. Y para concluir, gracias a mi búsqueda pude encontrar algunas figuras que nunca vieron la luz, como los playsets ya mencionados de Moana y Rogue One. Pero también había nuevas figuras, las llamadas Premium, que se supone que iban a medir 12 pulgadas, que son aproximadamente 30 centímetros de altura, e iban a tener un precio de $45 cada una, con más detalle y animaciones diferentes dentro del juego, en los que se encuentran Boss Yugurslite, Darth Vader, Jack Skeleton, Elsa, Hulk y The Hulkbuster. Además de lo que al parecer son conceptos de fans como Doctor Strange, Scarlet Witch, Mysterio, Spider-Gwen, entre otros, pero realmente nunca lo sabremos. Es una lástima como un juego con tanto potencial como lo es Disney Infinity acabó siendo cancelado por un mal manejo de recursos y estrategias de venta que parecían ser a propósito para ver caer el juego. Pero a pesar de todo, Disney Infinity fue uno de mis primeros videojuegos, según mi memoria, junto con Minecraft. Y le tengo un cariño especial porque mis padres me dieron la versión 2.0 el Día de Reyes del 2015 y el 3.0 un año después, y me ha acompañado desde entonces, y ver cómo se ha ido olvidando poco a poco duele. Por eso hice este video, para recordar a un juego con potencial desperdiciado.